comenzamos este seminario acerca de cuáles son los dones espirituales y cómo funcionan. En primer lugar, tenemos que saber que el término griego carisma, que es de donde viene se traduce el término don, es una obra del Espíritu Santo que Él nos da a nosotros, nos da una herramienta, un carisma para nosotros poder desarrollarnos. Por eso es que popularmente decimos tal persona tiene carisma, y en verdad viene de este término, pero este carisma que hablamos hoy tiene que ver obviamente con la fuente de Dios. Dios nos da ese don espiritual para que podamos ayudar a otros. Primera de Pedro capítulo 4 verso 10, el apóstol Pedro decía: según el don que cada uno ha recibido, ministrelo a otros. O sea, sirvamos a otros con el don que tenemos. Y en esta sección vamos a aprender acerca de cuáles son los dones espirituales y los vamos a clasificar en 4 tipos. El primero que quiero hablar en esta sección son los dones para saber sobrenaturalmente. Y los dones están en diferentes capítulos de la Biblia, en Primera de Corintios 12 y en Romanos también capítulo 12. Pero vamos a enfocarnos en Primera de Corintios capítulo 12, el verso 8. El primer don que vamos a ver para saber sobrenaturalmente es la palabra de sabiduría, el Logos Sofía. Y la palabra de sabiduría es la sabiduría de Dios expresada en el momento oportuno para resolver asuntos con sabiduría divina. ¿Y dónde vemos ese propósito en la Biblia? Lo vemos allí en Hechos capítulo 15, desde el versículo 13 al 22. La iglesia tenía un asunto muy importante que resolver y en esas discusiones se levanta alguien con una palabra de sabiduría, y este es Jacobo. Jacobo se levantó con una palabra de sabiduría de Dios para poder resolver un asunto importante en la iglesia. La palabra de sabiduría es justamente para resolver asuntos, puede ser prácticos, de negocio, de familia. No vamos a limitar lo que Dios pone cuando nos da una palabra de sabiduría. Es una dirección sobrenatural de sabiduría para poder resolver un asunto. Y sin duda que en la Biblia y en el Antiguo Testamento vemos a Salomón como un ejemplo de sabiduría que resolvió un asunto muy difícil acerca de quién era el hijo de un bebé que 2 mujeres decían de ser de uno o de otro. En ese momento obviamente no había ADN, pero Dios le dio sabiduría para resolver ese asunto. Así que la palabra de sabiduría es una iluminación especial que Dios nos proporciona para resolver un asunto práctico en cualquier área de nuestra vida. En este caso, como mencionaba, la iglesia necesitaba sabiduría para resolver un asunto cuando estaban reunidos en asamblea. El segundo don que quiero enfatizar acerca de hablar sobrenaturalmente, de saber sobrenaturalmente, es la palabra de ciencia. Y esta es la capacidad de profundizar en un conocimiento de las cosas divinas o humanas. Es una información que Dios da, que solamente el Señor sabe, y que se nos da con un propósito especial. En la Biblia habla claramente acerca de Eliseo, allí en Segunda de Reyes capítulo 8, versículos 7 al 15, que Dios le daba a Eliseo y le proporcionaba una información acerca de las estrategias del enemigo, y él podía advertir al rey de Israel para que no vaya a tal lugar. La palabra de ciencia profundiza, hace que se dé cuenta la persona que esta información viene de parte de Dios. La palabra de ciencia también es usada para el evangelismo. Recuerden, allí en Lucas capítulo 19 nos habla del encuentro de Jesús con Zaqueo. Dice que cuando Jesús iba caminando y aquel hombre rico, publicano, el jefe de publicanos, estaba sobre un árbol, dice que Jesús lo miró y le dijo su nombre. Zaqueo fue impactado porque Jesús tuvo una palabra de ciencia acerca de cómo se llamaba esa persona.
Iban una multitud con Jesús, pero Jesús le mencionó su nombre y eso trajo apertura para que Zaqueo lo recibiera también en su casa. Así que la palabra de ciencia es una información revelada por Dios, siempre con el propósito de la expansión del reino de Dios, de la sanidad de una persona. Es algo muy poderoso que sin duda cuando viene de Dios eso es confirmado en aquel que la recibe. Así que la palabra de ciencia tiene que ver con esa información que Dios da sobrenaturalmente para poder tocar vidas, edificarlas, sanarlas o direccionarlas. Y el tercer don en esta categoría de saber sobrenaturalmente es el don de discernimiento de espíritu. Es importante, allí en 1 Corintios capítulo 12, verso 10, nos habla acerca del don de discernimiento de espíritu. Hay que entender esto, que el discernimiento tiene que ver con distinguir acerca de a veces las motivaciones humanas o a veces el espíritu que opera detrás de una persona. Y este don de discernimiento tiene beneficios muy pero muy poderosos. Por ejemplo, saber con seguridad, como mencionaba, las motivaciones de una persona, discernir entre el espíritu de verdad y el espíritu de error, y discernir el pecado y las intenciones del corazón. Sin duda que este don de discernimiento es fundamental en este tiempo para la iglesia, en un mundo tan engañoso, donde el padre de las mentiras aún a veces ha inculcado mentiras dentro de la iglesia. El don de discernimiento es clave. Pero quiero mencionar un relato acerca de este don. En Hechos capítulo 16, versos 16 al 19, el apóstol Pablo, una mujer cuando ellos iban caminando, gritaba: estos son siervos de Dios, estos son siervos de Dios. Y sabe que durante varios días esta muchacha lo hizo, pero en un momento Pablo, molestado por esta muchacha, tuvo el discernimiento que lo que estaba hablando esta muchacha lo estaba haciendo a través de un espíritu de adivinación. Y la Biblia dice que Pablo reprendió ese espíritu de adivinación, el cual salió de esa muchacha y se armó todo, como dice la historia, aquellos que se beneficiaban de ese espíritu de adivinación vieron que ya no estaba la muchacha, porque Pablo discernió el espíritu que operaba esa muchacha y pudo confrontarlo. Así que los tres dones para saber sobrenaturalmente es la palabra de ciencia, palabra de sabiduría y también el don de discernimiento. Así que esta es la primera clasificación que queremos mencionar de estos tres dones para saber sobrenaturalmente. Seguimos con la segunda clasificación de estos dones espirituales. Esta clasificación lo hacemos para que se pueda entender mejor. La segunda clasificación que hacemos son dones para actuar sobrenaturalmente. Y aquí tenemos el don de fe, los dones de sanidades y el don de milagros. Eso está en 1 Corintios capítulo 12, versículo 9 y versículo 10, para darle el fundamento que dice la palabra. Pero vamos a ir al don de fe. Este don se manifiesta en circunstancias sorpresivas, inesperadas, en épocas de crisis, donde el creyente es levantado del reino de la fe natural a una fe extraordinaria. Hay que diferenciar el don de fe con la fe salvadora. Todo creyente tiene una medida de fe, que sabemos que somos salvos por la gracia por medio de la fe. O sea, todo creyente tiene fe, pero no todos tenemos el don de fe, porque el don de fe es diferente a la fe salvadora. Es un regalo donde estas personas, estos hermanos o hermanas que tienen este don de fe, despliegan una confianza extraordinaria para recibir la seguridad divina que triunfa sobre la oposición o sobre desafíos naturales, realizando hazañas especiales y maravillosas. Por ejemplo, alguien que yo creo que tenía en la Biblia don de fe es el apóstol Pedro, que sabemos allí en Mateo capítulo 14, versículo 25 al 33, que Pedro fue el que se animó a caminar sobre el agua. Él tuvo la fe para dar aquellos pasos de caminar lo sobrenatural. Sin duda que este don de fe también lo tenía
un hermano que nos ha inspirado a muchos que hemos leído sobre su vida, que es el hermano George Mueller. Y Mueller fue aquel hombre que alimentó a 10.000 niños en orfanatorios sin recibir salario, y él decía que todo se debe a través de sus oraciones. Él tenía una revelación de la Escritura, allí en Romanos capítulo 5, que él decía que por la fe tenemos entrada a esta gracia. Y él se afirmaba que a través de la fe tenemos entrada a todos los recursos que Dios tiene provisto para su plan, para su propósito y para su voluntad. Así que para mí el hermano George Mueller tenía este don de fe que lo usó para el beneficio de miles de niños que alimentó durante tantos años. El otro don para actuar sobrenaturalmente son los dones de sanidades. Y aquí es el único que la Biblia habla en plural. Dice dones de sanidades. O sea que hay diferentes dones de sanidades. Y este don se refiere a la facultad para sanar sobrenaturalmente enfermedades, dolencias, sin los medios convencionales. Los dones de sanidades no solo operan a nivel físico, porque a veces solamente nos remitimos a estos, sino que también a nivel emocional, psíquico, o sea, del alma. Ahora, todos los creyentes, y vuelvo a reiterar esto, pueden orar por los enfermos conforme a la palabra del Señor. Pero estos que tienen dones de sanidades, Dios le dio la gracia, la fe y la seguridad para creer que sucedan. Y siempre cuando hablo acerca de quien tiene un don, lo voy a referir de esta forma. Por ejemplo, la Biblia habla obviamente de muchas sanidades en diferentes niveles. En Hechos capítulo 3 vemos como Pedro y Juan sanó a un hombre que estaba con parálisis en sus piernas. Vemos en Hechos capítulo 19, versículos 11 y 12, cómo el apóstol Pablo también lo hacía. Y en la actualidad también vemos hermanos como el gran evangelista Reinhard Bonnke, que Dios lo usó tremendamente para sanidades divinas. Pero quiero referir acerca de que todos podemos orar por enfermos y Dios puede hacer la obra, claro que sí. Pero los que tienen don de sanidad se lo voy a explicar como yo lo entiendo. Es muy sencillo. Nosotros tenemos un tornillo y todos en ocasiones no hemos tenido la herramienta adecuada. Entonces, ¿qué usamos? Un cuchillo. Y con el cuchillo intentamos girar el tornillo y obviamente que quizás lo podemos lograr. Ahora, si viene el destornillador adecuado, entonces el que tiene el destornillador adecuado y ya tiene desarrollado usar esa herramienta, viene y fácilmente logra poner el tornillo en el lugar adecuado. Así es con aquellos que tienen los dones. Tienen la herramienta adecuada para hacer lo que Dios les ha dado la gracia para realizarlo. Así que el don de fe y los dones de sanidades son parte de esto de actuar sobrenaturalmente. Y en esta segunda clasificación, el tercer don que lo ponemos aquí son los dones de milagros. El don de milagros, que dice en 1 Corintios capítulo 12, verso 10, está allí bien claro, es la habilidad otorgada, obviamente por el Espíritu Santo, que provoca hacer sucesos que trascienden las leyes naturales. Este don confiere la habilidad necesaria para obrar otros milagros en distintas clases. Los milagros son esos actos sobrenaturales en diferentes áreas, por ejemplo, resucitar muertos. La Biblia lo muestra allí como Pedro, en Hechos capítulo 9, verso 40, resucitó a Dorcas. Eso es un milagro de resurrección. Pablo, el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 20, versículos 7 al 12, un joven que se cayó de una altura considerable murió y Pablo lo resucitó. Un hecho de un don de milagros lo vemos en el profeta Eliseo, en Segunda de Reyes capítulo 6, verso 1 al 7, donde dice que hizo flotar un hacha, que es obviamente el don de milagros trasciende las leyes naturales. Y lo vemos obviamente en Moisés, poniendo un ejemplo en Éxodo capítulo 14, verso 16, vemos cómo Dios lo usó para abrir aquel gran mar rojo y pasar todo el pueblo de Israel. El don de milagros no es solo milagros de sanidades. El don de milagros abarca un abanico en diferentes partes de nuestra vida.
de esto se trata esta clasificación de los dones para actuar sobrenaturalmente. Don de fe, dones de sanidades y don de milagros. Ahora vamos a ir a la próxima clasificación de estos dones espirituales. En este caso, los dones para hablar sobrenaturalmente, vamos a empezar con los diversos géneros de lenguas que está allí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. Lo primero vamos a diferenciar. En Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo vino sobre los 120, ellos no hablaron en idiomas espirituales, ellos hablaron sobrenaturalmente en idiomas que se hablaba en todas las regiones. Dice que había gente de África, gente de diferentes lugares allí en el día de Pentecostés, y el Espíritu Santo, como una señal de que esa obra era de Él, permitió que los hombres que estuvieron allí hablaran idiomas. Es como que si en una ocasión, en una iglesia, el Espíritu Santo le diera a una persona para que hablara, por ejemplo, en idioma chino, porque Él quisiera que una persona que está allí de ese país entendiera el mensaje. Algo así fue en el tiempo de Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Pero el don de lenguas, que habla muy claramente la Biblia, y es una señal que Jesús dijo que estaría en aquellos que creen, lo dijo allí en Marcos capítulo 16, verso 7, este don, en primer lugar, edifica a quien lo ejerce. Es el don que nos edifica personalmente. Y lo dice allí en 1 Corintios capítulo 14, verso 4. Dice que el que habla lenguas a sí mismo se edifica. Ahora, si hay intérprete, que es lo que luego vamos a ver, el don de interpretación de lenguas, puede edificar a toda la iglesia. El que habla en lenguas espirituales, y si tiene alguien más o él mismo tiene don de interpretación, puede traer un mensaje que Dios quiera dar a toda la iglesia o a un grupo de hermanos. Eso lo dice en el próximo versículo, en el verso 5 de 1 Corintios capítulo 14. Este don es para edificación personal, lo tenemos que usar porque nos edifica en el espíritu personalmente, pero si está unido al don de interpretación puede traer un mensaje que edifique a toda la iglesia. También vamos a hablar obviamente del don de interpretación de lenguas, que está allí en 1 Corintios capítulo 12, verso 10, que es la capacidad dada por el Espíritu Santo para darle sentido a lo que alguien habla por medio del don de lenguas, o la propia persona puede tener ambos. Estar hablando en lenguas espirituales y también tener la propia interpretación. Este don transforma una manifestación de una lengua desconocida, que edifica solo al que habla, en una manifestación para provecho, como dice allí en 1 Corintios capítulo 12, verso 7. O sea, para edificar, para traer un mensaje de Dios. Ahora, la Biblia nos habla en 1 Corintios capítulo 14, verso 3, y nos dice que el que habla en lenguas también puede pedir en oración interpretarla para traer la edificación a sí mismo o también a todo el cuerpo de Cristo. También hay que recordar que lo que ordena la palabra de Dios es que esto se tiene que hacer en un orden. Y eso nos habla así en 1 Corintios capítulo 14, versos 27 y 28, que no deben ser muchas personas, tiene que ser en orden y decentemente, como dice la Biblia, para poder edificar a toda la comunidad cristiana. Y el tercer don que entra dentro de esta clasificación para hablar sobrenaturalmente es el don de profecía, que está allí en 1 Corintios capítulo 12, verso 10. La función principal de que tiene este don en el Nuevo Testamento es comunicar revelaciones divinas de significación temporaria que indicaban a la iglesia lo que tenía que saber y hacer en determinadas circunstancias. Lo dice así en 1 Corintios capítulo 14, verso 3, que este don edifica, exhorta y consuela. Además, debe ser hecho en amor y debe dar testimonio de Jesús. Como dice Apocalipsis capítulo 19, verso 10, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y hay dos relatos en el Nuevo Testamento, así en el libro de los Hechos, acerca de quienes tenían
don de profecía, como es el profeta Ágabo, y que habían otros que también lo tenían, y lo habla allí en Hechos capítulo 11, verso 27 al 30, cuando la iglesia de Jerusalén, él pronostica que vendría un periodo de hambre, y él les habla a la iglesia de Antioquía, por medio del Espíritu Santo y de este don de profecía, que vendría eso sobre aquellos hermanos de aquella región. Entonces, ¿qué hicieron la iglesia de Antioquía y la iglesia de los gentiles? Recogieron una ofrenda monetaria para poder ayudar a ese tiempo difícil que vendría sobre la iglesia que estaba allá en Judea, en Jerusalén. Así que este don es sumamente importante para la iglesia en este tiempo, porque puede traer un mensaje específico para que la iglesia se prepare para momentos de gran desafío. Sin duda, quien tiene don de profecía siempre tiene que estar avalado y confirmado por la palabra profética más segura, que es las Escrituras inspiradas por el Espíritu Santo. Así que quien tiene don de profecía siempre va a hablar genuinamente conforme o va a confirmar el mensaje escrito y va a dirigirnos según la voluntad, el propósito y los planes de Dios. Así que de esto se trata acerca de hablar sobrenaturalmente. Don de géneros de lenguas, interpretación de las mismas y el don también de profecía. Seguimos con la clasificación acerca de los dones. Y en esta clasificación vamos a enmarcarnos en los dones de ayuda, así le clasificamos, y esto se encuentra en Romanos capítulo 12, versículos 7 y 8. Y le vamos a poner dones de ayuda porque tiene que ver con, obviamente, todos los dones edifican, pero estos dones de ayuda tienen que ver con el don de servicio, don de exhortación, el don de liberalidad o de dar o repartir, el don de presidir, de liderar, de ir delante, el don de misericordia y el don también de administrar. Vuelvo a reiterar que los dones es una capacidad dada por el Espíritu Santo a los hijos de Dios para que sean más efectivos en la tarea que tenemos por delante. El don de servicio es la capacidad para prestar asistencia, cooperar en todas las ramas y actividades del cuerpo de Cristo, ya sean tareas. Este don de servicio se puede manifestar en la intercesión, que es una forma de estar delante de Dios en favor de otros, y sin duda que este don hace que las personas estén dispuestas, voluntariosas, desinteresadas para colaborar con profunda alegría en lo que están haciendo. El apóstol Pablo lo llamó de esta manera en 1 Corintios capítulo 12, verso 22. Los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Porque generalmente cuando alguien pide un don, generalmente no pide el de servicio. Pero es un don fundamental para el cuerpo de Cristo, como lo son cada uno de los que Dios da para que nos edifiquemos, nos podamos bendecir los unos a los otros. Otro don que tiene que ver con los dones de ayuda es el don de exhortación. Y acá vamos a clarificar algo, porque la palabra exhortar en lo popular a veces suena como retar o hablar de forma seria gritando a alguien, pero no es lo que dice la Escritura acerca de este don. Dice que es la gracia dada para avisar, aconsejar, reprender a los integrantes de la iglesia. ¿Sabe? Este don también tiene que ver con esto, con inducir a una persona con palabras, razones y ruegos a que haga algo o deje de hacer alguna cosa. Este don de exhortación se puede usar para dentro del cuerpo de Cristo o también para el evangelismo y para persuadir a otros a que crean en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que el don de exhortación tiene que ver con inducir a una persona a que haga algo o deje de hacer una acción que es indebida. Otro don que tiene que ver en esta clasificación es el don de dar o repartir. Es el don de liberalidad, como le llama la Reina Valera 1960. Es la virtud de dar alegremente para la obra del Señor, a veces más allá de lo que el cristiano puede normalmente hacer. Con esta persona que tiene este don de dar, de repartir, de liberalidad, contribuye, apoya y sostiene con sus bienes la obra del Señor. No solo económicamente, obviamente,
que lo incluye, sino con sus facultades, talentos y tiempo disponible. Lo vemos allí en Lucas capítulo 8, desde el versículo 1 al 3, mujeres que dice que servían al ministerio de nuestro Señor Jesucristo con sus bienes. Ellas apoyaban el propósito del Señor con sus bienes. Estaban para servir al Señor económicamente con los bienes que Dios les había dado. Y generalmente en la Biblia yo creo que el Señor da estos dones a personas que las prospera económicamente y les da este don para poder servir a todo el cuerpo de Cristo. Seguimos con el don de presidir. Este don de presidir, que está allí en Romanos capítulo 12, como hablamos, el versículo 8, tiene que ver con la gracia dada por Dios para dirigir. Es la facilidad que concede el Espíritu Santo a creyentes de generar confianza, adhesión, de establecer objetivos, metas, y que el avance de la obra de Dios se haga a través de su liderazgo, a través de este don. Presidir viene de una palabra compuesta que significa estar delante. O sea, se refiere a posiciones de conducción o de liderazgo. Tienen la habilidad de dirigir, inspirar, organizar, guiar, y sin duda que Dios les da este don a las personas que realmente necesitan este don para cumplir su propósito. Lo vemos en la Biblia en líderes como David, Josué, Moisés, Pedro, Jacobo, Juan, que eran columnas de la iglesia, y obviamente nuestro Señor Jesucristo. Pero este don es clave, este don es una gracia sobrenatural para ir delante, para ser ejemplo, para inspirar, para poder mostrar el camino a otros. Y la Biblia dice que el que preside con solicitud. Sin duda que los que estamos al liderazgo sabemos que es un don que merece mucha responsabilidad. Pero si Dios da la gracia, Dios también va a respaldar a aquellos que se les ha dado este don. Seguimos con estos dones de ayuda y vamos al don de misericordia. Este don es fundamental, que muestra el corazón de nuestro Dios. En la misericordia es clemencia, ternura, piedad, caridad, compasión, altruismo. Es la disposición a sentirse identificado con las necesidades de los demás. Pueden ser indigentes, gente que está en enfermedad, marginados, angustiados, aquellos que sufren física, mental y emocionalmente. Y se refleja en los que tienen este don de misericordia en el impulso de hacer acciones beneficiosas por el amor de Cristo sobre esas personas. La misericordia es la virtud que inclina el corazón a la piedad y al perdón. ¿Y cuán necesario es este don? Son los que realmente enseguida se compadecen, tienen compasión, tienen una empatía con aquellos que están padeciendo diferentes males familiares o en otros lugares. El don de misericordia es expresado, es una expresión de cómo es el Señor. Varias veces Jesús, viendo a la multitud, sintió compasión por la gente. Entendió lo que la gente estaba sufriendo por estar desorientada, y como dijo Jesús de la multitud, que son como ovejas que no tienen pastor, desorientadas, sin rumbo, sin amparo y sin cuidado. Así que el don de misericordia nos lleva a una empatía con las personas que están sufriendo algún flagelo. Y el último don que quiero hablar es el don de administrar, que se encuentra allí en 1 Corintios capítulo 12, verso 28. Dice: los que administran. Y sin duda este don, que a veces no se habla mucho, pero es fundamental para una familia, para la iglesia, para una empresa, para una organización. Es la habilidad de ver todos los recursos que hay, en este caso la obra de Dios, tanto materiales, recursos obviamente humanos, espirituales, e invertirlos cuando las condiciones son favorables, para que se desarrollen, para que produzcan resultados efectivos. Se refiere a una habilidad sobrenatural para gobernar bien, y sin duda que este don lo deben anhelar aquellos que lideran, pastores, líderes, obviamente padres, jefes, empresarios, pero el don de administrar es fundamental. Y en la Biblia lo vemos en José, en aquel José que Dios levantó como gobernador en Egipto, que tenía la habilidad no solo de interpretar sueños, sino también de administrar. Por eso le dio la solución a Faraón de cómo administrar en tiempo de abundancia para prepararse para tiempos de vacas flacas.
Así que estos son los dones de ayuda y hemos viajado por 15 dones espirituales que vemos en el Nuevo Testamento. Así que tú lo puedes estudiar en tu Biblia, puedes revisar bien lo que hemos hablado y le puedes estar pidiendo al Señor, Señor, cómo descubrir mi don espiritual, que lo vamos a hacer en la próxima sección. Vamos a hablar de cómo descubrir tu don espiritual.